Bendecid pueblos a nuestro Dios Melquisedec Lisbeth, el gran yo soy. Alabanzas a Cristo Lisbeth, el Dios de los que están vivos espiritualmente y no muertos. En Hebreos 11:6 se lee: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Melquisedec Lisbeth crea que existe. O sea, tienes que tener la fe de aquella inmortal que recibe los diezmos de todo su pueblo, porque es la única que da testimonio de que Dios Padre Melquisedec sí vive y está vivo para siempre. Porque el ser creado según Dios Melquisedec Lisbeth es quien puede testificar que Dios es veraz y protege a sus hijos fieles. El hombre es quien le da vida a Dios, al creer que existe y que galardona a los que se acercan. Esa es la única manera de comprobar si Dios existe o no, porque el mundo entero vive una fábula y todos difieren en sus creencias sobre Dios, y ninguno de ellos tiene la verdad. Y es porque no conocen a la palabra personificada, Cristo Lisbeth, la que tiene toda la verdad de Dios, y no cualquier Dios, sino el único y verdadero todopoderoso Dios. Nosotros, sus hijos, damos testimonio de su existencia porque Dios es veraz, estando Cristo Lisbeth presente. Como la esposa de Dios, ella tiene que estar viva y no muerta, en medio nuestro, recompensando a los que le buscan. Ella nos enseña a cómo vivir la eternidad como hijos amados de Dios Melquisedec Lisbeth. Escrito está en Juan 3:36. El que cree en la esposa tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en la esposa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, que es la mente de su esposa el Cristo, quien es Lisbeth. Nadie sabe lo que es la ira de Dios ni lo que provoca su ira, hasta que rechazan el mensaje limpio y puro de su esposa, su ayuda idónea, la que él entregó por amor a los que serían hechos hijos suyos. La palabra hecha carne, Cristo Lisbeth, es nuestra ayuda en el camino de la eternidad. Y solo los que quieren ser ayudados vivirán eternamente en la plenitud de Dios, donde existe la prosperidad, la salud, la paz y el reposo que no tienen fin. Pero los que no aman a la luz y la verdad, Cristo Lisbeth, no les interesa las cosas de arriba, ni vivir en el orden de Dios Melquisedec Lisbeth. Ellos morirán una muerte horrenda y vivirán muchas tribulaciones hasta que mueran. Después de haber tenido la oportunidad de escoger la vida que Dios ha puesto delante de ellos, por su incredulidad tienen los días contados en la tierra. Verán la muerte y destrucción física como todo hombre mortal. Han escogido la muerte, son un pueblo rebelde. Abrazaron la mentira y no han querido ver la verdad que está delante de ellos. Se creen sabios y dicen tener la ley de Dios, pero ciertamente aborrecieron la palabra de Jehová Melquisedec Lisbeth, y la pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado en mentira, tanto los escribas de aquel tiempo como los escribas de este tiempo. Se lee en Romanos 10:11. Todo aquel que en ella creyere no será avergonzado. Nosotros somos ese pueblo que no es avergonzado, porque creemos y vivimos la fe de Cristo Lisbeth. ¡Aleluya! Ya nuestra madre Cristo Lisbeth
nos ha revelado muchos títulos de Moisés que habían pasado desapercibidos hasta ahora. Pero en su segunda manifestación en medio de su pueblo, nos ha revelado otros títulos como el de apóstata, porque negó la fe de Cristo, y también el de anticristo, por estar en contra de la manifestación visible y física de la esposa de Dios. No creyó en ella, fue un incrédulo. Veamos el concepto de anticristo. Ser contrario a Cristo, en este caso a Cristo Lisbeth, la esposa de Dios. Manteniendo en mente que para ser contrario a algo, debes saber a lo que te opones. Tiene que estar presente para poder ser una oposición válida. Es hoy cuando los que han escuchado que Cristo es una mujer y se han opuesto a esa declaración, se han constituidos como anticristos, porque anticristo es quien se opone a las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, el Cristo de hace 2000 años no es relevante en estos tiempos porque no está presente hoy para que podamos escuchar de su boca lo que ella predicaba. Ni podemos ir por lo que está escrito en la Biblia sobre ese Cristo, porque está probado que la pluma falsa y mentirosa ha cambiado la verdad y ahora la única que nos puede decir cuál es la verdadera palabra de Dios es Cristo Lisbeth, la palabra misma hecha carne. Dios trató de salvar a su pueblo en el tiempo del Cristo antiguo y pensaban que en aquel tiempo se iban a cumplir todas las cosas. Y por eso Juan dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 18: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero de igual manera que en aquel tiempo no aceptaron a Cristo, hoy en día también han surgido muchos anticristos. Así que desde aquel tiempo existían muchos que se oponían a aquel Cristo. Igualmente como hoy, existen muchos anticristos, opositores del Cristo contemporáneo, Cristo Lisbeth. Y cuando decimos Cristo antiguo, no solo nos referimos al Cristo de hace 2000 años que fue asesinada en una cruz, sino también al Cristo que siempre ha estado presente desde la creación del mundo espiritual de Dios. Los escritores religiosos describen al anticristo como la encarnación de Satanás. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, sabemos que tanto la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, es la doctrina errada y corrupta de Moisés. Por lo tanto, él es anticristo. La profecía de que surgirían muchos anticristos se cumple hoy en los días de Cristo Lisbeth, cuando vemos que muchos de sus propios hijos la han negado, como hizo Moisés, quien se conoce como mentiroso al negar a Dios como dos en uno. ¿Por qué a Moisés se le conoce como el mentiroso? Veamos la profecía en Primera de Juan capítulo 2 verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, la Salvadora, la enviada, la esposa de Dios, es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al padre Melquisedec y a su esposa Cristo Lisbeth. Es muy importante esta gloriosa revelación de Dios Madre con la temática el pecado de Moisés en el jardín del Edén, porque ahora sabemos quién es en verdad ese hombre maligno.
Dios dijo a través de su esposa, el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo Moisés en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, a causa de lo cual se disgustaron contra esa generación, ese pueblo que Dios había creado. Y dijo: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han querido conocer sus caminos. Dios estaba presente para guiarlos y decidieron no dejarse ceñir por la roca espiritual que los seguía, que era Cristo. Hoy sucede lo mismo con los insensatos e ingratos. Para el caso, en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, él nunca confesó ni enseñó que Cristo había venido en carne. Él enterró por completo la figura de la esposa de Dios. Al contrario, él tuvo más alto concepto de sí mismo y usurpó el lugar de Dios Padre y Madre, y se hizo pasar por Dios, y presentó a Dios como uno solo, sin su esposa fiel. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, algo que Dios no estableció. Se lee en Deuteronomio 34, versos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora podemos entender con más claridad lo que Dios dice sobre Moisés a través del profeta Ezequiel. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:19. Veamos esta profecía de Isaías 9, 14 y 15. Entonces el Señor trató al reino de Israel como quien corta a un animal la cola y la cabeza, como quien derriba palmeras y juncos por igual. Todo esto en un solo día. La cabeza representa a los ancianos y los jefes, la cola a los profetas que enseñan mentiras. Con su doctrina torcida y errada, Moisés fue un profeta que enseñó mentira. Presentó a un Dios místico lleno de fábulas y cuentos fantásticos. Bíblicamente, la serpiente es conocida por su veneno. En este caso, lo que salió por la boca de Moisés. Su veneno fue la mentira que llevó a todas las generaciones a la muerte. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación de Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos 34:13. Porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Moisés, como la serpiente antigua, mordió a su propio pueblo y los encantó. Moisés no dejó rastro de Dios Madre. Su ocultamiento fue alevoso y premeditado. Como escribió Salomón, que aún con toda su sabiduría no logró discernir el rastro de la culebra. Moisés, sobre la peña, ocultando la roca a Cristo.
Miremos esta profecía donde Dios le mostró a Moisés que él era el hombre de pecado. Escrito está en Éxodo capítulo 4 versos 2 al 6. Y Jehová Melquisedec dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. La serpiente antigua, la culebra o el diablo, es la mente carnal de Moisés, hecha del polvo de la tierra. Figura de su naturaleza pecaminosa ante Dios. Recordemos, la serpiente, la mente adámica o mosaica, era la más astuta del campo en la mente de Moisés. Sigamos en Éxodo capítulo 4 versos 4 y 5. Entonces dijo Jehová Melquisedec a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Recordemos la profecía de Isaías 9:15. La cabeza representa a los ancianos y los jefes. La cola a los profetas que enseñan mentiras. Hay un principio inviolable enseñado por Cristo Lisbeth, que derrumba la religiosidad y el misticismo enseñado por Moisés, y es el siguiente: todo lo escrito en la Biblia, que parece como algo sobrenatural, en realidad sucedió en la mente de los hombres. Y como estamos hablando del hombre de pecado, esto sucedió en la mente de Moisés. Esa serpiente tomada por la cola representa el engaño de Moisés al hacerse pasar por un profeta con poderes místicos, cuando no fue así. La frase extiende tu mano y tómala por la cola se refiere a cuando Dios Padre y Madre le enseñan a Moisés a cómo dominar su mente carnal, al faraón que altercaba con Dios, oponiéndose a las instrucciones de Dios. Y en la desobediencia de Moisés, esta misma vara devoró a las dos varas de los sacerdotes, algo que Dios no le ordenó que hiciera. Sobre eso, nuestra madre nos revelará más para compartirlo en otro tema. Se profetizó en Ezequiel 14, versos 7 al 9. Yo, el Señor Melquisedec, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, su mente, y así caen en pecado. Y después van a consultar a un profeta falso que nada de lo que dice se cumple, en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor Melquisedec. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Igual que en aquel tiempo, hoy hemos visto falsos profetas salir de entre nosotros. Y cuando los demás van donde ellos buscando a Dios, se encontrarán con la ira del único y verdadero Dios, Melquisedec. Moisés fue un falso profeta. Se lee en Miqueas 3:11. Enseña solo por dinero, y los profetas venden sus predicciones alegando que el Señor los apoya y diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Hoy sabemos que Cristo estuvo físicamente en la era de Moisés, como lo está hoy en medio nuestro. Y podemos afirmar con certeza
que Dios no está en medio de esas personas que no creen en Cristo Lisbeth. Moisés ignoró a Dios Madre y escribió ese montón de experiencias fabulescas y místicas, describiendo las conversaciones con el santo monte de Dios como una terrible experiencia lleno de truenos y relámpagos, cuando esa era la lucha que tenía en su mente, debatiendo las cosas enseñadas por Cristo. Él decía que si una bestia se arrimaba al monte de Dios, caía muerta, promoviendo así el misticismo religioso, hoy derrumbada por nuestra Madre, quien estuvo ahí presente para contarnos la verdad de los hechos, no las mentiras escritas por Moisés, provocando así el temor y la ignorancia de la humanidad respecto a Dios. Moisés le vendió la idea al mundo carne de un Dios inquisidor y temible. Veamos estos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 9, verso 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová Melquisede Lisbeth estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová Melquisede Lisbeth me escuchó aún esta vez. Hebreos 12:21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Escrito está en Éxodo 34:30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés habló con Dios como cualquiera que habla con su compañero o amigo. No hubo relámpagos ni truenos en el monte, donde él describe que tuvo las conversaciones con Dios. Era cara a cara, como lo hacemos hoy con Dios, Madre Cristo Lisbeth, quien nos habla con completa sinceridad como se le habla a un compañero o amigo. Ella nos ha demostrado ser nuestra amiga. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La interacción con Dios no es como Moisés lo pintó en Éxodo capítulo 19, versos 17 al 19. Veamos la astucia de la pluma mentirosa. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Pablo, haciendo eco de Moisés, lo describe así en Hebreos capítulo 12, versos 18 al 20. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Todo era místico para Moisés. ¿Qué culpa tenía un animal del campo?
Para Moisés, los mandamientos de Dios eran algo aterrador. Después de haber recibido los 10 mandamientos, dice que el pueblo tembló y se puso de lejos, y fue por ver el amor y el celo de Dios Padre tan fuerte como la muerte por su esposa y por ese pueblo que nacería de ella. Si no honraban todo lo que ella les decía, no vivirían y morirían. A Moisés le aterrorizó tener que ocuparse de su salvación con una mente limpia y emblanquecida. Lo mismo que le sucedió a las vírgenes insensatas cuando oyeron a Dios Melquisedec Lisbeth decir que debían ocuparse de su salvación con temor y temblor, porque si le fallaban, la perderían, algo que no estaban acostumbrados a oír. Según la narración de Moisés en Éxodo 19, del 12 al 16, hablar con Dios era algo exclusivo de él. Dice que nadie, fuera hombre o animal, podían ni siquiera andar alrededor del monte. No podían ni siquiera tocar sus límites, porque si no, morían apedreados o a flechazos, asaeteados. Esta es otra mentira del padre de la mentira, porque no hay acepción de personas para Dios. Era tanto el misticismo que una vez en el Monte Santo Moisés describe la experiencia así. Al amanecer, al tercer día, hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se pasó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Ese monte era una persona de carne y hueso. Era el Cristo mismo, pero Moisés le impregnó misticismo a las conversaciones entre Dios Madre y él. Sigamos en Éxodo 4, versos 4 y 5. Entonces dijo Jehová Melquisedec Lisbeth a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. ¿Por qué se mencionó al principio de este escrito que Dios Melquisedec Lisbeth le mostraron a Moisés que él era el hombre de pecado? Leamos Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová Melquisedec Lisbeth: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Solo Cristo Lisbeth nos explica las figuras. En este caso, la lepra es figura de pecado. Por lo tanto, a Moisés, desde su llamamiento inicial y sin haber manifestado las intenciones del corazón, nuestros padres sabían de su traición. Esa es la razón por lo que Dios Madre le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Bien escribió proféticamente Salomón en Proverbios 6, 16 y 18. 6 cosas aborrece Jehová Melquisedec Lisbeth, y aún 7 abomina su alma. Una de ellas es los pies presurosos para correr al mal. Figura de que su andar no era limpio, porque Dios conoce los pensamientos de los hombres. Moisés negaría a Dios Madre. Esa es la figura de la mano leprosa. Desde ahí, Dios Madre le mostró a él que sería el instrumento para regar la maldad. Fue un vaso de deshonra preparado para destrucción. Y en eso no podemos altercar con Dios.
La figura de la lepra no solo representa el pecado, sino la figura de los efectos corruptores del mal, en este caso, de la mente carnal de Moisés. ¿Tiene alguna repercusión el pecado de no dar a conocer a la persona de Cristo dentro de su mismo pueblo? Se lee en 1 de Juan capítulo 4 versos 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu. La enseñanza o los que dicen ser inspirados por Dios, sino probad a los espíritus si son de Dios. Hay que ponerlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos tiene el respaldo de Dios o no. Porque muchos falsos profetas, muchos mentirosos que dicen hablar de parte de Dios, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que está presente como una mujer y que su nombre es Lisbeth, es de Dios. Veamos ahora el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, nacida como un ser humano y no místicamente, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de Moisés y de las vírgenes insensatas, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en las mentes de todos los que han escuchado o escucharán a la palabra hecha carne, Cristo Lisbeth, y no la reciben, no creen en ella. Poco a poco, nuestra madre Cristo Lisbeth nos ha llevado a conocer las verdaderas intenciones de Moisés y nos ha mostrado con evidencias bíblicas ese gran plan de maldad llamado el misterio de la iniquidad. Él jamás presentó al Cristo ni la confesó delante de su pueblo, su mente, mucho menos en sus escritos. Al contrario, presentó a un Dios místico y solitario, lleno de ira. Moisés no soportó la disciplina de Dios, y si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, Él es un anticristo. No presentó el amor de Dios a Cristo, sino la rebeldía de su mente carnal, la serpiente antigua. Moisés engañó al mundo carne y religioso. Leamos la profecía. Porque muchos engañadores, las vírgenes insensatas, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo, Cristo Lisbeth, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dentro de ese embrujo mosaico estaba bien diseñado el ocultamiento del nombre de Melquisedec como Dios Padre y el de Cristo Lisbeth como Dios Madre. Él siempre habló de Jehová, el Señor, que es un título, no un nombre, y significa el que es, el que da el ser, o el que está presente. A todas luces, no exaltó la posición de Dios Madre como la esposa y la heredera de todo, la única que da a luz hijos espirituales que serían coherederos con Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Lisbeth por medio del evangelio que ella predica. Al contrario, Moisés no dejó rastro de Dios Madre. Escrito está:
la mujer que me distes por compañera, Dios Madre, el Cristo, su ayuda idónea, me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Aquí Moisés se lavó las manos, maquinó, se justificó y mató al Cristo al no aceptarla, como pasa hoy con las vírgenes insensatas, porque según ellos, su Dios jamás les dijo que Lisbeth sería el Cristo al final de los tiempos. Ella les vino como ladrón en la noche, figura de las vírgenes que se quedaron sin aceite previo a la fiesta de bodas. La religión actual tiene que aceptar y entender que Moisés pecó al no aceptar al Cristo. Ese es el pecado original del que tanto hablan y que nunca han sabido explicar. Ese fue el error de Moisés, querer caminar solo apoyado en su propia inteligencia y altivez. No se dejó ceñir por el Mesías, como han hecho muchos hombres y mujeres hoy. Son espiritualmente insensibles. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios Melquisede de Lisbeth, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Cayeron en maldición. El pecado de Moisés ha servido como ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros hoy. Escrito está en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, el pecado de Moisés, así como todos los demás, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Dios Madre, Cristo Lisbeth, la palabra viva, y sus testigos fieles que son obra de sus manos, que viven la vida eterna, tengamos esperanza. Solo ella es nuestra esperanza y nuestro castigo, no Moisés, el místico, que acusa a los hijos de Dios y en quien tienen puesta la esperanza los insensatos. Solo Cristo Lisbeth, en quien no se halló pecado ni engaño, ha desnudado al hombre de pecado. Hoy ha quedado al descubierto. Cristo Lisbeth terminó con él. Claro está que ese hombre inicuo cometió el pecado de negar a Cristo Lisbeth. Y todo aquel que comete ese mismo pecado infringe la ley. Va en contra de Dios Madre, pues el pecado es infracción de la ley. En otro escrito veremos otros títulos que se aplican a Moisés y más ángulos del misterio de la iniquidad o el imperio de la muerte de Moisés, que ha llegado a su fin. Amada Madre y Dios, Cristo Lisbeth, tú has desnudado a Moisés como ese hombre impío, conocido hoy como el ángel de la muerte. Tú le diste el bien y él te lo devolvió con mal. Por eso se cumple hoy esta profecía en Salmo 109, versos 4 al 7, 16 y 17. En pago de mi amor me han sido adversarios, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición a Cristo Lisbeth, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Alabemos a nuestra Madre Cristo Lisbeth. Cielo, grita de alegría. Tierra, llénate de gozo. Montañas,
lancen gritos de felicidad, porque el Señor Melquisedec Cristo Lisbeth ha consolado a su pueblo, ha tenido compasión de él en su aflicción. Ya está en medio nuestro la deseada de todas las naciones, que ha dado libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Qué alto privilegio y honor poder verles cara a cara y no morir, no ser destruidos, sino que hemos sido muy amados por ustedes, nuestros padres espirituales, Melquisedec Lisbeth, y nos han entregado la vida eterna. Amén. Aleluya.